Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de TDP. En el día de hoy vamos a mostrarles rápidamente el uso de una herramienta que se llama Draw.io. En realidad es un software online que nos permite configurar o construir diferentes tipos de diagramas. En particular nosotros vamos a usarlo para poder generar los diagramas de clase en lenguaje UML, ¿sí? Fíjense que acá al costado tenemos todas las que son las herramientas que nos permiten trabajar con los diferentes tipos de diagramas que nos ofrece el lenguaje UML. En este caso nosotros vamos a ir utilizando los elementos que nos permitan definir los diagramas de clase. Fíjense que entre ellos podemos encontrar obviamente el elemento de tipo clase, y si seguimos navegando también podemos encontrar, no sé, un elemento tipo interfaz. Vamos a configurar un ejemplo muy simple. Por ejemplo, podríamos tener la interfaz, no sé, automóvil. Vamos a pensar en un ejemplo muy sencillo, que tal vez no tenga mucho sentido. En este caso la interfaz no va a tener atributos, y vamos a definir entre el conjunto de métodos un método que se llame encender, que no recibe parámetros, y en este caso va a ser de tipo void, o sea que lo vamos a dejar sin elementos de retorno, digamos. Así como tenemos el método apagar el automóvil, ¿sí? Que serían los dos métodos que definiría esta interfaz en particular, ¿sí? A partir del uso de esta interfaz, vamos a seleccionarlo correctamente, podríamos definir diferentes clases que de alguna manera implementen a esa interfaz. Por ejemplo, podríamos tener clases concretas o bien clases abstractas. Por ejemplo, asumamos que vamos a definir una clase abstracta automóvil a combustión, ¿sí? Automóvil combustión, que trabaja con combustible, y podríamos tener, por ejemplo, otro tipo de automóvil que en lugar de ser a combustión es eléctrico, ¿sí? Entonces acá automóvil eléctrico, ¿sí? Y en particular, ¿cómo vamos a distinguir las clases que son abstractas? Bueno, simplemente poniendo el nombre de la clase en itálica, digamos, con ese formato, y de esa manera vamos a distinguir las clases que son concretas de aquellas que son abstractas, ¿sí? En particular, por ejemplo, el automóvil combustión podría tener un atributo. Recuerden que los atributos se definen con visibilidad privada, pública o protegida en relación a esos tres elementos: el menos, el más y el numeral. Por ejemplo, podría tener un atributo encendido, justamente que sea tipo boolean, así como podría tener, no sé, un atributo también protegido, que sea cantidad combustible, ¿sí? Que es un valor real, ¿sí? Que lo podríamos definir de esa manera como está ahí. Y en particular, vamos a agrandar un poco esto para que se vea mejor. Esta clase automóvil combustión podría tener algunos métodos implementados, como por ejemplo podría ser el encender, ¿sí? Que bueno, va a realizar la operación tal cual queda definida para esta clase. Podríamos tener el método apagar también implementado, y podríamos tener algún método que no se encuentre implementado, dando lugar a la clase abstracta, que podría ser, no sé, por ejemplo, capacidad, ¿sí? Que la capacidad me devuelve un entero. En este caso me indicaría la cantidad de gente que puede trasladar ese auto, por ejemplo, en este escenario ficticio, que tenemos que indicar como un método abstracto que no está implementado. Entonces, de nuevo, lo que vamos a seleccionar es el texto, indicándole que es lo vamos a poner en cursiva, digamos, o en itálica. Para eso le vamos a decir que queremos formatear el texto acá al costado, donde aparecen algunas opciones. De nuevo, lo voy a seleccionar correctamente y lo vamos a indicar como en itálica, ¿sí? En ese caso estamos indicando que el método capacidad, que devuelve un entero, en la clase automóvil combustión no está implementado, ¿sí? Esta clase la vamos a dejar sin completar en este caso. Después ustedes lo podrían rellenar con los métodos que correspondan. Y a la vez podríamos definir clases concretas, ¿sí? Por ejemplo, de automóvil combustión podría, en este caso, extender otra clase que sea, por ejemplo, no sé, camión, que es un tipo de automóvil a combustión, ¿sí? Y naturalmente el camión va a tener, bueno, obviamente sus atributos, y en particular lo que sí va a tener que tener sí o sí implementado es el método capacidad, que anteriormente figuraba como no implementado. Le vamos a sacar la itálica, y para poder indicar esa característica, generalmente lo que nosotros hacemos aquí es agregarle un más, como que se está implementando, ¿sí? Cuando uno
en una supuesta jerarquía de herencia redefine un método, en este caso lo que agregaría, por ejemplo, en una clase que especializa camión, que redefine el método capacidad, agregaría un más, ¿sí? Que son algunos detalles que tienen que ver con este tipo de elementos que estamos visualizando en este diagrama de clase. Fíjense que hasta acá definimos una interfaz, lo que sería una clase abstracta con un método abstracto, y en particular una clase concreta, pero naturalmente estas clases o en estos diagramas lo que nosotros hacemos es visualizar las relaciones que tienen estas clases. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a agregar una relación entre clases, por ejemplo, entre automóvil y la interfaz, entre automóvil combustión y la interfaz automóvil, así como entre lo que sería el automóvil eléctrico y la interfaz automóvil también, que estaba definida ahí arriba, ¿sí? Fíjense que acá no los dejé apuntando al mismo lugar, estaría bueno que eso se logre así, ahí está. Pero esta relación o este formato que tiene esta flecha con las que unimos o relacionamos estas clases no es el correcto para lo que nosotros queremos modelar. En este caso nosotros quisiéramos modelar que estas clases abstractas están implementando esta interfaz, por ejemplo. Bueno, fíjense que acá entre el conjunto de relaciones que tenemos está justamente el de implementación, que tiene un rombito que no está relleno, digamos, en la punta y que tiene una línea punteada. Entonces, una manera de poder relacionar las clases es haciendo uso directamente de esto. Por ejemplo, lo podríamos definir así y así, ¿sí? Que también quedaría indicado. O bien podemos tomar estas dos flechas que ya utilizamos y podemos ir modificándole sus atributos, digamos. Por ejemplo, en el final de la flecha podríamos distinguir que tenga el triángulo sin rellenar. Y en particular podríamos agrandarlo un poquito el tamaño para que se vean mejor. Fíjense que ahí se ve y estamos relacionando estas dos clases abstractas con la interfaz. Y en particular lo que también vamos a indicar para que el diagrama sea correcto es que tiene que ser con línea punteada, lo que nos da lugar a modelar la relación de implementa, ¿sí? O sea, esta clase que vemos acá y esta clase que vemos acá implementan la interfaz automóvil. Así como tenemos la relación de implementa, vamos a tener la relación de herencia, digamos, que a diferencia, o sea, usa el mismo formato, pero con línea no punteada, digamos, con línea sólida, como es el caso que también lo podríamos encontrar acá, ¿sí? Con esta relación que vemos que dice extend, ¿sí? De nuevo, esto lo podríamos configurar para que, no sé, esta clase herede esta, en este caso no tendría ningún sentido, pero se puede lograr de esa manera, o sea, son dos caminos que nos llevan al mismo resultado, ¿sí? ¿Qué otras relaciones también vamos a utilizar dentro de la materia y que muchas veces vamos a necesitar modelar en este tipo de diagramas? Bueno, lo que son las agregaciones o composiciones. Fíjense que acá en este menú van a encontrar, por ejemplo, la composición, la agregación, con diferentes maneras. Por ejemplo, no sé, el automóvil eléctrico, ¿sí? Va a estar de alguna manera... uy, corrí al revés la clase. Ups. Esta que está acá, ahí está. Por ejemplo, podríamos tener una clase batería, por decir algo, ¿sí? Que también, bueno, va a tener sus atributos y sus métodos, eso lo definen ustedes después, ¿sí? Y por ejemplo, podríamos utilizar la relación de agregación para decir que justamente el automóvil eléctrico está formado, vamos a agarrarlo acá, el automóvil eléctrico está formado por, no sé, una o más baterías, podríamos decir, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa agregación, que en particular acá, la voy a seleccionar y vamos a editarle el texto, haciéndole acá doble clic debería permitirme agregarle un texto, no me está dejando, ahí está. Y diríamos que por ejemplo el automóvil eléctrico tiene baterías, ¿sí? Que serían una o más, ¿sí? Que aparentemente sería la cantidad justa para el automóvil eléctrico, ¿sí? Fíjense que en este caso me está tomando con fondo blanco, lo puedo poner transparente. Bueno, ustedes pueden editar todo este tipo de cosas y configurarlas en relación al estilo que les guste, ¿sí? De la misma manera que usamos la agregación, se podría usar la composición. No vale la pena introducir ese escenario o ese ejemplo, porque es simplemente jugar con los elementos que ya tenemos aquí. Fíjense que una característica interesante de como es los elementos que utilicé para modelar las clases, que automáticamente apareció este signito menos, es que me permite de alguna manera colapsar o no, expandir o no estas clases. ¿Y por qué nos sirve esto? Porque en un diagrama en donde
acá me quedó algo, ahí está, lo vamos a borrar. Hay diagramas en particular que nosotros vamos a llamar diagrama extendido o diagrama compacto, digamos. El que vimos inicialmente es el diagrama extendido, en donde las clases están indicadas por su nombre y además estamos visualizando en el mismo diagrama los atributos y los métodos, comandos o consultas que tengan. Pero en el diagrama compacto a veces simplemente nos enfocamos en visualizar la estructura, el nombre de las clases y cómo se relacionan entre sí. Que es algo que también puede servir. ¿Por qué digo esto? Que está bueno usar este tipo de elemento gráfico que nos permite colapsar, porque no tenemos que duplicar el trabajo, ¿sí? Lo hacemos extendido y si quisiéramos ver la versión compacta, digamos, simplemente achicamos el tamaño de cada una de las clases y lo podemos directamente imprimir en este formato. En particular, fíjense que la interfaz no venía con esa opción, pero entre las propiedades que tiene este elemento gráfico dentro de la herramienta, uno puede encontrar acá diferentes tipos de características y por ejemplo nosotros vamos a tildar esta que es colapsible, que lo que nos permite es achicarla, ¿sí? En este caso lo achicamos hasta ahí, fíjense que después uno la colapsa y funciona perfectamente, ¿sí? Y logramos el diagrama reducido de clases en este diagrama de clases que nos puede llegar a ser de mucha utilidad. Esta herramienta nos va a permitir obviamente exportar este tipo de diagramas, ¿sí? En diferentes formatos. También podemos importar algunos si es que los guardamos. Y fíjense que entre las opciones de guardado nos permite trabajar guardando este tipo de elemento, digamos, este diagrama en diferentes versiones de repositorios en la nube. Que eso puede ser útil, o lo pueden descargar o guardar directamente en su dispositivo, que eso también está bueno. Esto es un pantallazo súper rápido sobre algunas de las características que les permite este software, Draw.io, que podemos llegar a usar y nos puede llegar a ser de utilidad para los diagramas de clase en la materia.